y lo mirábamos. Tiene muchos talentos, muchas habilidades, muchos talentos tiene, pero desafortunadamente son talentos dormidos. Miren, Dios a todos nos ha dado esos dones. Algunos nos ha dado un don, otros 2, 3 dones, pero hay hombres, hay mujeres que tienen un don y lo exprimen, lo multiplican ese don. Pero hay personas que tienen 5 dones y están dormidos, no los multiplican, no los hacen crecer en su vida, no los disfrutan. Hay personas que tienen muchas habilidades, talentos, pero están ahí dormidos. Y me dice esta persona: oye, Martín, una pregunta, ¿tú qué me aconsejas? ¿Debo de vacunarme o no debo de vacunarme? Aconséjame, dime, ¿qué decisión tomo? Es la que quisiera saber yo también. No me crea. Segunda pregunta, me dice: no aguanto la situación de mi familia. Está muy difícil. Con un hijo, esto y lo otro sucede. Solamente Dios puede hacer un milagro. Solamente Dios puede transformar la situación de esa familia. Pero de Él depende y de nosotros depende si seguimos más años en la esclavitud, en la servidumbre, sometidos a la obra del diablo, o clamamos a Dios para que Dios traiga una respuesta a nuestra vida. Dice que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y dice la Escritura en el verso 25, dice que lo reconoció Dios. Dice: este es mi pueblo. Yo puedo entender que Dios estaba esperando que el pueblo clamara a Él. Y dice que lo reconoció. Qué maravilloso es cuando tú vas a un lugar y alguien te reconoce. Que tienes alguna dificultad para entrar, dificultad para que se te resuelva algo, pero alguien que está ahí te reconoce y dice: tú eres fulano. ¿Sí? Pásate. Es muy suave, ¿verdad? En una ocasión, hace muchos años de esto, todavía yo no estaba casado, y andaba yo arreglando la situación del trabajo. No vivía en esta ciudad, no la conocía, nada más había venido algunas 2 o 3 veces. Vivía en otra ciudad y vine a arreglar yo la situación esa del trabajo. No tenía recursos económicos, no pude resolverlo en el transcurso del día, todos los papeles que tenía que hacer. Y me dicen: tienes que esperar, vení mañana. Y mañana pues ya se termina todo lo que tienes que hacer. Y me vino a mí una desesperación hasta cierto punto, porque no traía dinero cómo quedarme en algún lugar, en algún hotel. No conocía a nadie. No es como ahorita tú traes tu celular, te conectas rápido y le dices: papá, estoy en tal lugar, transfiéreme dinero, y te puede transferir. Es muy fácil ahorita, no es como antes. En mi pueblo, pues ni teléfono, ni nada, cómo comunicarme. Y iba yo por el centro de la ciudad, ya estaba noche, no recuerdo ya, pero estaba muy solo noche, ya en el centro de la ciudad. Y no sé, pues ¿dónde duermo? Me voy a la central camionera, afuera de un hospital, iba pensando qué hacer. No conocía de Dios. Si hubiera conocido a Dios, pues clamo a Él y digo: Señor, haz un milagro. Pero Dios ya me conocía y Dios tenía planes para mi vida. Iba caminando, no sé si eran las 8 de la noche, 8:30, ya un poco solo el centro, y de repente escucho mi nombre, que lo mencionan, me gritan.
Y yo con una alegría dije, pues ¿quién me conoce aquí? No conozco a nadie. Me regreso y sí un conocido, y era del pueblo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú? Y le digo, ¿sabes qué? No tengo dónde dormir. Tengo que arreglar un asunto mañana. Me dice, no te preocupes. Me llevaron a una casa de una familia del pueblo. Ahí dormí, ahí desayuné, ahí todo. Me dice, ¿sabes qué? Si no se te resuelve, te regresas para acá otra vez. Perfecto. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Que aún sin conocerle, ¿cómo sucedió eso? ¿Verdad? Pero a donde quiero llevarles es que cuando fui reconocido, cuando me conoció alguien, dije, pues qué alegría en el corazón. Dice que Dios reconoció al pueblo de Israel, lo reconoció cuando ellos clamaron y Dios los reconoció. Dice en el capítulo 3, ahí mismo, un poquito abajito, al verso 1 y hasta el verso 4, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó, dice, las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran bendición, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dice Dios, bueno, pues libraré al pueblo de Israel. Pero nos menciona aquí en este capítulo, dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y dice que llevó las ovejas ahí en ese trayecto hasta llegar, dice, al monte de Dios. Al monte de Dios hasta ahí. Qué experiencias en la vida. Pasamos a veces en las que Dios te lleva, hay situaciones en las que tú te mueves y no sabes, pero Dios te lleva a tener un encuentro con Él. Te lleva hasta ese monte, a que tú le conozcas, a que tú tengas una relación con Él. Aquellos años en los que yo le platico la experiencia de andar solo, sin dinero, aquí en esta ciudad, si los hubiera conocido ustedes, que eso va a haber así. Si hubiera conocido a Rosa María, le hubiera dicho, Rosa María, invítame, luego vas a ser mi esposa. Pero no podía suceder eso, ¿verdad? Pero Dios estaba acercando al monte ya, ¿verdad? ¿Y qué significa la zarza? Dice que estaba ardiendo la zarza y le llamó la atención a Moisés. Dijo, ¿qué es eso que no se consume? Haz de cuenta, una especie de una rama seca que no se consumía, ardía, pero no se consumía la zarza. La zarza significa el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, anunciando ya la aflicción del pueblo de Israel. Y lo sacó, dice la Escritura, con brazo fuerte, con mano dura, sacó Dios al pueblo de Israel de esa esclavitud. La zarza, les menciono, significa la presencia del Espíritu Santo ardiendo. La promesa de Jesús para nosotros es que no estaríamos solos. Dice, me voy, sí, pero les conviene que yo me vaya. No van a estar solos, va a estar un consolador, y que es el Espíritu Santo quien los va a consolar, quien los va a guiar, quien los va
a llenar de su presencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que considerar que la presencia del Espíritu Santo es tan valiosa, que es la que nos va a ayudar, es la que nos va a consolar, y tenemos nosotros que tener esa comunión con Él. Y yo puedo ver, desde ahí empieza la libertad de una persona. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? ¿Cómo inició? Nos menciona el libro de Hechos, en los primeros capítulos. Dice que la iglesia inició cuando vino un derramamiento, dice, del Espíritu Santo, dice, y todos fueron llenos de la presencia de Dios. Todo inicia con la presencia del Espíritu Santo. Queremos nosotros experimentar la libertad, queremos nosotros ser llenos de la presencia de Dios, iniciemos una relación con el Espíritu Santo, cultivar la amistad con Él. Es tan valioso el que nosotros cultivemos una amistad con el Espíritu Santo. Él es omnipotente, omnipresente. Si tú te mueves al trabajo, si tú estás en tu hogar, si tú estás realizando alguna actividad, es importante la comunión con el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel buscó, dice que, y cuando nosotros le buscamos, Dios va a ver nuestra aflicción, va a ver nuestra necesidad que estamos pasando, y Él nos va a restituir, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Estamos viviendo tiempos en los que necesitamos mucho la protección de Dios, el cuidado de Dios. Él nos va a restituir, así como lo hizo con el hijo pródigo. Él nos va a restituir. Dice la historia conocida por todos nosotros que un padre, dice, tenía 2 hijos. Y dice que el menor de ellos le dijo: padre, pues dame la herencia que me corresponde. Era una ofensa para un padre que un hijo le pidiera la herencia, porque le estaba diciendo: pues ya muérete, en otras palabras. En este caso era el hijo menor el que estaba pidiéndole al padre la herencia que le correspondía. Dice que el hijo tomó todo. No sé, cuando se refiere a todo aquello que estaba recibiendo el padre, a lo mejor eran camellos, ovejas, todo, aquellas cosas materiales, va y la vende, se va, lo desperdicia todo, y hasta llega el momento en que dice: lo perdió todo, se había apartado del padre. Dice que llegó en una condición donde le hacía falta, y dice que trabajaba apacentando cerdos. Lo más tremendo que le podía pasar a un judío era cuidar cerdos, porque es abominable para ellos. Y dice que él estaba apacentando cerdos y deseaba las algarrobas, deseaba lo que los cerdos comían, pero nadie, dice, le daba. Pero volvió, dice, en sí, y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo, dice, aquí carezco. Dice que él recapacitó y estaba viviendo separado del padre, viviendo en aflicción, viviendo en una condición de mucha necesidad. Pero dice que él toma una decisión de regresar al padre. ¿Cuántos hay en este momento viviendo en aflicción? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están padeciendo una enfermedad, están padeciendo una crisis, una aflicción, pero siguen como el hijo pródigo, viviendo separados de Dios? Dice que vivía ahí con los cerdos, el hijo pródigo. Dios quiere sacar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que están viviendo, que cuando viene la palabra cerdo, viene
viene la palabra, viene en la mente la condición en la que se vive un cerdo. En una condición muy desfavorable. Y dice, volveré a él. Y dice que cuando el padre lo ve, lo abraza, le da un beso y le restituye el lugar que él tenía como hijo. Y Dios quiere restituirnos. Cuando uno regresa al Padre, el Padre quiere restituir lo que hemos perdido, lo que hemos malgastado. Dios quiere que no vivamos como pródigos, quiere que vivamos nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos en los que estamos viviendo? ¿Qué es lo que necesito hacer yo para tener la protección y el cuidado de Dios? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como pueblo de Dios? Número 1, confiar en su obra, estar firmes. Lo que empezó lo va a perfeccionar en nuestras vidas. Lo que empezó lo va a perfeccionar en nuestra vida. Dios quiere que nosotros estemos firmes confiando en que la buena obra que empezó la va a perfeccionar en nuestras vidas. Y cuando les hablo de estar firmes, estar seguros de que Dios está obrando a favor de nuestra vida. Dice que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, dice que eran guiados por Moisés. Y llega un momento donde se enfrentan al Mar Rojo. No había de qué manera cruzar el Mar Rojo, pero atrás venían los egipcios para otra vez regresarlos a la esclavitud. Están ellos en una condición de que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice el Señor a Moisés que el pueblo esté firme, que esté firme y que marche, dile al pueblo. Dice que inmediatamente cuando el pueblo empezó a marchar y sus pies empezaron a tocar las aguas del mar, dice que se abrió ese camino y el pueblo de Israel pasó en seco. Yo tengo que estar firme en que Dios va a perfeccionar la obra en mi vida y en mi casa. Y la buena obra que empezó, Él la va a terminar. Porque Dios no es un Dios que va a dejar las cosas inconclusas en nuestra vida. Porque es un Dios de pacto y un Dios de pacto para nuestras generaciones. Tenemos que mantenernos firmes nosotros en la fe. Firmes en la fe de que la palabra de Dios es verdad, de que las promesas de Dios son fieles para nuestra vida. Yo les comentaba anteriormente, el mundo está diseñado para el fracaso, el mundo está diseñado para que te vaya bien, pero la palabra de Dios, pero las promesas de Dios están diseñadas para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que seamos prósperos. Para eso está diseñada la palabra de Dios. Debemos de estar firmes en la fe, firmes en la congregación, en la iglesia, firmes en las convicciones. Cuando les hablo de convicciones, es que muy fácil nos pueden mover las cosas por lo que escuchamos. Mira, no hay nada más poderoso que lo que tú escuchas, que lo que yo escucho. Porque eso me hace desanimar, eso me hace mover, eso me hace agarrar otro rumbo en mi vida. Pero yo debo de estar firme en las convicciones que yo tengo de la palabra de Dios en mi vida. Tenemos que tener cuidado de lo que yo estoy escuchando. Dios pelea por nosotros, oigas lo que oigas. Esté sucediendo lo que esté sucediendo, tú y yo debemos estar firmes. No creer las voces de lo que dice el mundo, ni lo que dice el diablo, sino que la voz
pasó al rey Saúl y a su ejército ante los filisteos? Dice que ellos estaban atemorizados porque estaban escuchando la voz del enemigo. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, se mantiene firme, se mantiene en la fe, se mantiene con esa convicción en su corazón. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, dice, la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos estado aprendiendo a través de la palabra. Dice que el rey Saúl en ese momento estaba viviendo un momento de temor, de miedo. El peor enemigo que podemos tener nosotros en la vida es el temor, es el miedo. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Cuántas personas no toman decisiones en la vida porque tienen temor, porque tienen miedo? Si emprendo esto, ¿y qué tal si no me funciona? ¿Qué tal si fracaso? Hay personas que no se atreven a emprender, a caminar por el temor de qué es lo que pueda suceder. Por eso es que yo tengo que escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Nos habla en el libro de Jueces, capítulo 6, había una situación difícil que estaba viviendo también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus subidas y tenía sus bajas. El pueblo desobedecía y caía otra vez en esclavitud, caía por su desobediencia. Clamaban a Dios, Dios los libraba y los bendecía y los llevaba bien. Y así no sucede en la vida. Nos habla en el libro de Jueces, capítulo 6, dice que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por los madianitas y otros pueblos. Dice que ellos cultivaban, ellos sembraban, y cuando ya estaba la cosecha, dice que venían todos esos pueblos y derribaban y destruían todo lo que ellos habían edificado. Estaban a punto de cosechar, estaban a punto de levantar lo que tanto ellos habían esforzado en ese trabajo de sembrar, de cultivar. Y venían los madianitas y los hijos del oriente, dice, y devastaban, destruían todo, no dejaban nada al pueblo de Israel. Estaban desprotegidos, no tenían la protección de Dios. Cuando uno vive bajo la sombra, bajo la sombra del Altísimo, bajo su protección, es otra cosa. El pueblo estaba escondido en cuevas, con miedo, con temor, y Dios ve a un hombre, dice que clamaron, y Dios dice, yo los voy a liberar. Andaba buscando a quien Dios podía llevar y liberar al pueblo de Israel, y encuentra un hombre llamado Gedeón. Dice que Gedeón, escondido en una cueva, tal vez sirviendo los granos ahí, estaba trabajando, y se le aparece el Señor, dice allí, como a través de un ángel, y le dice, varón esforzado y valiente, le empieza a decir, ¿verdad? No le dice qué miedoso ni qué temeroso, ¿verdad? Porque sería bajarle la autoestima, sino que llega y diciéndole palabras buenas, palabras positivas. Y Gedeón dice, bueno, pues si estuvieras con nosotros, pues no estuviéramos pasando esto que está sucediendo. Lo peor que nos pueda pasar en la vida es dejarnos someter por el miedo, por el temor. Tenemos nosotros que levantarnos como hijos de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros estamos expuestos en la vida diaria. En este caso dice que Dios llegó hablando palabras de bendición a Gedeón. Tenemos nosotros que seguir confiando
en la obra de Dios. Número dos, nos habla la Escritura que en algunas veces yo les mencionaba que había que celebrar la fiesta con panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? La levadura significa aquellas cosas que no glorifican a Dios. Y tenemos que nosotros en este tiempo sacar la levadura. Es algo que nos cuesta trabajo. Sacar la duda, sacar la queja, sacar el pecado de nuestra vida. Nos cuesta trabajo el no quejarnos, ¿verdad que sí? Es algo a lo que estamos acostumbrados a veces a hacer. Miren, quiero llevarles a una escritura que está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, estaremos revisando el verso 6. Ezequiel, capítulo 20, verso 6. Nos dice de la siguiente manera: aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual dice es la más hermosa, dice, de todas las tierras, de toda la tierra, de todas las tierras. La promesa de Dios es lo más hermoso que nos pueda suceder, es lo más bello que nos pueda suceder. Y aquí nos menciona en el verso 6, dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de toda la tierra. Dice el verso 7, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Una de las cosas que yo he aprendido, que si es algo abominable para Dios, es darle la espalda. Cuando tú tienes otros dioses, cuando tú te haces otros dioses y lo dejas a un lado a Él. Dice en sus mandamientos, no te harás otros dioses delante de mí. Dios quiere un campamento limpio, quiere una vida limpia, porque Él quiere que nosotros estemos en esa tierra que fluye leche y miel. Dios quiere que estemos en esa tierra en la que nos muestra en Ezequiel capítulo 20, verso 6, dice, en la cual es la más hermosa, dice, de todas las tierras. Número 3, mantén la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas. Dice que el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo en el que se estaba viviendo tiempo de plagas muy mortales, plagas muy tremendas que afectaban a la humanidad. Y usted ha leído la historia, la mayoría de nosotros conocemos esa historia. Dice que iba a pasar un espíritu de muerte en ese tiempo. Y lo único que les iba a librar al pueblo de Israel es que ellos mataran un cordero y que pusieran la sangre de ese cordero sobre los dinteles de sus puertas donde ellos vivían. Y dice que cuando el espíritu de muerte venía, y si un hogar no tenía el sello de la sangre de Jesús, entraba ese espíritu de muerte y mataba a los primogénitos. Lo único que los libraba era la sangre del cordero. Aquella familia, aquel hombre, aquella mujer que no entendieron, que no obedecieron esta palabra, dice que el espíritu de muerte se filtraba y mataba al primogénito.
estamos viviendo tiempos donde necesitamos que la sangre de Cristo esté en los dinteles de nuestros hogares. Que toda plaga, que todo espíritu de muerte vea la sangre de Cristo y no tenga cabida y no tenga forma de cómo entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa. Hemos nosotros escuchado y hemos visto cuánta gente conocida ha fallecido. Pero lo más impresionante es que muchos no conocían a Jesús. Tenemos que orar y decirle, Señor, que la sangre del Cordero esté en los dinteles de nuestra casa. El día de hoy yo voy a salir, voy al trayecto del trabajo, tengo que regresar, estoy expuesto, tengo que socializar con las personas, Señor. Pero sabes que la sangre tuya es poderosa para librarme, para protegerme de cualquier plaga, y se cumpla lo que dice el Salmo 91: podrán caer 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti, dice, no llegará. No llegará, porque la sangre del Cordero está en nuestros dinteles. La sangre de Cristo cubre nuestras vidas. Claro, tenemos que hacer nuestra parte, cuidarnos, hacer todo lo que las medidas que se nos dicen, pero si oramos y le pedimos al Señor que la sangre del Cordero esté en los dinteles, hay esa protección divina sobre nuestras vidas. Así es que mantén la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas. Las aflicciones, los problemas, no te lleven a olvidarte de Dios. No te olvides de Dios. Y este mensaje es llevado con ese propósito, de que no te olvides de Dios. Que la aflicción, que los problemas no te hagan olvidarte de Dios. Siempre mantén la mirada en el Señor. Pase lo que pase, oigas lo que oigas, tú mantente firme en lo que Dios dice. Quiero leerles por último el Salmo 42, verso 11. Salmo 42, el verso 11. Dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dice el salmista en esta porción de la escritura, dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te afliges, alma mía? Le dice el salmista. ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, dice. Espera en Dios, porque aún, dice, ¿qué dice? De alabarte. He de alabarte. Dice que en medio de la alabanza, ahí, ¿qué dice? Habita Dios. Si algo tenemos nosotros que provocar en nuestra vida, es la alabanza para Dios. Que siempre esté de continuo la alabanza para el Rey de Reyes, porque dice, ahí habita Dios, en medio de la alabanza. Él no habita en medio de las quejas, Él no habita en medio de otras cosas, dice que Él habita en medio de la alabanza. Decía el rey David: alaba alma mía al Señor, y no te olvides, dice, de ninguno de los beneficios.
La alabanza produce libertad. La alabanza produce libertad y sanidad en nuestra vida. Es importante que metamos la alabanza y la adoración para Dios. Y cuando pase la tormenta, cuando pase este momento difícil que va a pasar, porque la vida del hombre es así, a veces está abajo, a veces está arriba, y es como una especie de círculo, ¿verdad? Y es un proceso en la vida. Y es muy fácil estar contento, es muy fácil alabar a Dios cuando estamos arriba. Pero cuando estamos abajo, ahí nos cuesta trabajo. Ahí es cuando debemos estar firmes y confiando en Dios, como dice el salmista: ¿por qué te abates, alma mía? Confía en Dios, confía en Dios. Y Él le habla a su alma que confíe en el Señor. Mira, cuando cruzamos los momentos difíciles, nos hace más seguros, nos hace a nosotros más fuertes en la vida. Y nunca vamos a estar solos, siempre el Señor va a estar con nosotros y Él va a meter las manos por nuestra vida. Dice la Escritura que un día los discípulos iban pasando en la barca un momento de tormenta. Dice que el Señor Jesús se les aparece caminando y ellos con temor y gritaban: es un fantasma, ¿verdad? Pero siempre nos menciona muchas parte de la Escritura donde el Señor Jesús está diciendo: no temas, no temas, no temas, camina en fe. ¿Dónde está tu fe? Y ahí es donde Dios quiere llevarnos, a que dependamos de Él, a que dependamos de que la obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar. No sé su proceso, no sé la forma, pero Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Dios lo va a hacer en nuestra vida. Dios escuchó al pueblo de Israel y Dios nos va a escuchar a nosotros. No dejemos nosotros pasar más tiempo, no dejemos pasar más años sin buscar a Dios, sino estar firmes en sus convicciones, porque el pueblo de Israel pasó tantos años en aflicción y no hay cosa más difícil que ser afligido todos los días. Cuando usted escucha la palabra aflicción, ¿qué le viene a la mente? Pero yo puedo entenderla, que hay aflicciones en las que no te permiten tener paz. Hay aflicciones en las que vas a tu cama y no hay reposo absoluto, porque estás pensando y pensando y pensando en ese problema, en esa situación. Estás siendo afligido por el dolor de algo, una enfermedad. Dice que el pueblo de Israel estaba viviendo tiempos de aflicción. Tenían más de 400 años viviendo en esa condición. Pero dice que un día clamaron a Dios. Dios escuchó, los conoció. Y dice que Dios, este pueblo es un pueblo con el que yo hice pacto. Con el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros somos de ese pacto, de la simiente de Abraham somos, porque hemos creído en su palabra, porque hemos creído en sus promesas. Naturalmente no, pero espiritualmente dependemos de esa simiente de Abraham, de esa fe de Abraham. Y si las promesas fueron para sus generaciones, nosotros somos parte de esa generación y somos herederos de las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias Señor por tu presencia, Dios, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Señor, gracias. Hay un canto que dice: cuando clamaron a ti, tú los oíste y tú los rescataste, Dios. Eres tú el único que nos puede librar de toda aflicción. Tú eres Dios, el único que nos puede librar de una aflicción que nos causa un problema de salud, la aflicción que nos causa
cuando no hay economía, la aflicción que nos causa un hijo, una hija. Tú eres el único Dios. Hoy clamamos a ti. Acuérdate, Dios, de ese pacto. No te olvides del pacto que hiciste con Abraham, que tú bendecirías sus generaciones. Tú le dijiste en el capítulo 12 del libro de Génesis: te bendeciré y serás una bendición. Así, Dios, queremos vivir. Así queremos que se active ese pacto, Dios, en nuestra vida. No queremos vivir separados de ti. Separados de ti, Señor, solo hay muerte. Separados de ti, Señor, solo hay tristeza. Se abate nuestra alma, Dios. Oh, sí, Dios, a ti rendimos todo, Jesús. Te necesitamos, amado Dios. Ven, precioso Espíritu Santo, ven. Digno eres tú de toda alabanza y de toda adoración. Oh, gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, gracias. Ahí con tus ojos cerrados, si hay algo que te ha estado afligiendo, y díselo a Dios con tus palabras. Dice que Dios escuchó la voz de los israelitas y fueron oídas por Él. Dios no se ha olvidado del pacto, de esa promesa que tú recibiste. Dios no se ha olvidado y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y Él ha prometido que no vamos a estar solos, que todo va a estar bien, que lo hará, que va a perfeccionar la obra. Recuerda, no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Hoy está ardiendo esa salsa. Hoy está ardiendo esa salsa. Porque Dios quiere llamar tu atención. Quiere la comunión contigo, el Espíritu Santo. Es el fuego mismo de Él que anhela la comunión de cada uno de nosotros. Sí, Señor, gracias, gracias por tu fidelidad, Dios. Vamos a entonar un canto que dice así: tu fidelidad es grande. Antes de irnos, vamos a entonar este canto. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú.
recibe toda la alabanza, recibe, Señor, toda la adoración. Tú eres grande, grande, grandes son tus obras. Señor, gracias por tu presencia en esta tarde, Señor. Señor, que no nos vayamos iguales como regresamos, sino que sea la presencia del Espíritu Santo que llene nuestra vida, que llene nuestra copa, que llene todo vacío el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por abrir los cielos en esta tarde y derramar la bendición sobre cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Bendice nuestra casa, cúbrenos con tu sangre preciosa. Hoy una vez más, Señor, apelamos a ese sacrificio de la cruz, Señor, y declaramos que nuestra casa está cubierta y que los dinteles de nuestras puertas están selladas con la sangre de Cristo Jesús, y que no hay obra que pueda prosperar del diablo en contra de nuestra vida. Tú nos libras de toda plaga, de toda enfermedad y de todo aquello que ha querido acechar en contra de nuestra vida. La sangre de Cristo es la que sella nuestros hogares. Señor, gracias, Padre, y hoy somos bendecidos. Yo decreto bendición sobre nuestras familias. Gracias, Padre, gracias porque la bendición tuya nos alcanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo domingo. En septiembre iniciamos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Si hay alguna necesidad de oración, no se vaya sin que oremos por usted.